La vida, desde sus orígenes más remotos, siempre ha sido un terreno lleno de pruebas y obstáculos, desde el hombre prehistórico que tenía que sobrevivir a la intemperie, buscando refugio en cuevas y enfrentándose a animales salvajes, hasta nosotros en la actualidad, que luchamos contra problemas emocionales, incertidumbre laboral o crisis personales. El escenario cambia, los nombres de las dificultades son diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma. La vida es una prueba constante, y frente a esa realidad, el ser humano siempre ha buscado maneras de no derrumbarse, de sostenerse, de encontrar dentro de sí una fuerza que le permita avanzar. Una de las respuestas más poderosas a esta necesidad la encontramos en la filosofía estoica, una forma de pensar que surgió hace siglos, pero que todavía hoy nos enseña cómo resistir, cómo levantarnos cuando todo parece estar en contra, cómo entender que la verdadera batalla no se libra fuera, sino dentro de nosotros. El estoicismo nos habla de una fortaleza que no depende de lo que ocurra afuera, sino de la manera en que reaccionamos. Es como si los antiguos filósofos estoicos nos recordaran una y otra vez que no podemos controlar el viento, pero sí podemos aprender a ajustar nuestras velas. La vida nos lanzará tormentas, y a veces nos parecerá que estamos a punto de naufragar. Sin embargo, lo que realmente importa no es cuán fuerte sopla la tormenta, sino cómo decidimos navegar en medio de ella. Esta forma de ver el mundo no surgió en una época fácil, sino en tiempos convulsos, en los que guerras, enfermedades y la fragilidad de la existencia eran el pan de cada día, y, sin embargo, en medio de esas dificultades, hombres como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio encontraron la manera de erigir un pensamiento que sigue iluminando hasta hoy. Si lo pensamos, la vida del ser humano en la prehistoria no era tan distinta en su esencia. Nuestros ancestros carecían de tecnología, de medicina, de seguridad social, pero poseían algo que todavía podemos reconocer: la necesidad de mantener la calma frente al peligro. El fuego, por ejemplo, no fue solo un descubrimiento técnico, fue también una lección de paciencia, de control, de entender que en medio de la oscuridad y del frío, se podía crear un refugio interior, un lugar donde protegerse y fortalecerse. De alguna manera, el fuego fue el primer maestro estoico, enseñó a nuestros antepasados que, incluso en las circunstancias más adversas, podían encender una chispa que los mantuviera firmes. Esa misma chispa es la que los filósofos estoicos nos invitan a encender en nuestro interior. No podemos controlar la noche, ni el frío, ni las fieras que acechan, pero sí podemos crear dentro de nosotros la claridad y el calor que necesitamos para resistir. Y es aquí donde el mensaje estoico se hace tan actual. Hoy no luchamos contra tigres de dientes de sable, pero sí contra pensamientos negativos que nos devoran desde dentro, contra la ansiedad de un futuro incierto, contra la frustración de que las cosas no salen como esperamos. Los estoicos nos recuerdan que esas batallas se ganan en silencio, en el dominio de nuestra mente, en la capacidad de recordar que el dolor es pasajero, que las emociones se pueden observar y no siempre obedecer, que el sufrimiento no está en los hechos, sino en la manera en que interpretamos los hechos. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes referentes del estoicismo, lo resumía con sencillez: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Una frase que nos invita a darnos cuenta de que lo externo puede golpearnos, pero solo nosotros decidimos si esos golpes nos rompen o nos fortalecen. Es como si los estoicos hubieran tendido un puente entre el pasado y el presente, entre aquel ser humano que se reunía alrededor del fuego para no rendirse frente a la oscuridad, y nosotros, que buscamos dentro de nosotros mismos un fuego interior que nos guíe en los momentos difíciles. Ese fuego interior es la serenidad, la fortaleza, la claridad para no dejarnos arrastrar por el caos. Y aquí quiero recordarte algo muy importante: si estás disfrutando de este viaje por la filosofía estoica, y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas reflexiones que, como el fuego de antaño, pueden dar luz y calor a muchas más personas. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar de manera práctica estas ideas?
El estoicismo nos ofrece herramientas sencillas, aunque profundas. La primera es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Parece obvio, pero es el núcleo de todo. Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo, lo explicaba con una claridad brutal de: hay cosas que están en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, y hay cosas que no lo están, la opinión de los demás, la enfermedad, el clima, la muerte. El error humano, decía, es gastar energía en lo que no controlamos, en vez de concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. Y cuando uno comprende esto, empieza a vivir de otra manera. La angustia se reduce, porque ya no se trata de cambiar lo inmutable, sino de dominar lo que está bajo nuestra responsabilidad. Si trasladamos esta enseñanza a nuestra vida cotidiana, podemos pensar en un ejemplo sencillo. Imagina que pierdes un empleo. Lo primero que surge es miedo, frustración, inseguridad. Es normal, pero el estoicismo nos diría: ¿puedes controlar el hecho de haber perdido el trabajo? No, eso ya ha ocurrido. Lo que sí puedes controlar es tu reacción, actualizar tu currículum, buscar nuevas oportunidades, mejorar tus habilidades, mantener la calma para no hundirte. En esa diferencia está la clave, y aunque pueda parecer difícil, esta es la esencia de la fortaleza estoica: aceptar lo inevitable, pero luchar con todas nuestras fuerzas en lo que sí depende de nosotros. Es la misma lógica que guiaba a los primeros humanos. No podían detener la tormenta, pero podían construir refugios, mantener vivo el fuego, resistir hasta que llegara el amanecer. A lo largo de los siglos, esta visión ha sido un consuelo y una brújula para quienes atravesaban momentos difíciles. Y lo más fascinante es que, aunque los estoicos escribieron hace más de 2000 años, sus palabras parecen estar dirigidas a nosotros hoy, como si supieran que seguimos enfrentándonos a tempestades. Tal vez la diferencia es que ahora, en lugar de guerras de territorios, enfrentamos guerras interiores, pero el remedio sigue siendo el mismo: fortalecer el espíritu, cuidar nuestros pensamientos, aprender a vivir con serenidad, porque la vida no nos va a dar tregua. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá pérdidas, siempre habrá incertidumbre. Lo que cambia es la manera en que decidimos enfrentarlos. Y por eso es tan importante que, mientras escuchas estas palabras, te des un momento para reflexionar en tu propia vida. ¿Qué estás intentando controlar que no depende de ti? ¿Dónde estás gastando energía en vano? ¿Y qué podrías hacer hoy, aquí y ahora, para centrarte en aquello que sí está bajo tu poder? A veces, basta con hacer esa pausa, con reconocer que muchas de nuestras angustias vienen de querer controlar lo incontrolable. Y al soltar, al aceptar, nos sentimos más ligeros. Esa ligereza es lo que los estoicos llamaban libertad. Una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la claridad interna. Pero no olvides, antes de seguir avanzando, que este canal está hecho para acompañarte en este camino de aprendizaje y reflexión. Así que, si todavía no lo has hecho, suscríbete y dale like a este video. De esa forma, seguimos creciendo juntos y manteniendo viva esta llama que nos conecta con la sabiduría de siglos pasados. La vida humana, desde sus inicios, siempre ha estado marcada por la incertidumbre, el dolor, la pérdida, la duda y las dificultades. El estoicismo, más que una escuela filosófica, se convirtió en una forma de entrenamiento del alma, una disciplina que buscaba precisamente preparar al ser humano para enfrentar lo inevitable, para resistir sin quebrarse, para mantenerse firme incluso cuando el viento soplaba con una violencia implacable. Los estoicos entendían que los obstáculos no eran enemigos de la existencia, sino parte esencial de ella. Creían que la naturaleza nos ponía a prueba constantemente, y que en esas pruebas era donde se forjaba la verdadera grandeza interior. Un estoico no buscaba eliminar los problemas, porque sabía que eran inevitables, sino fortalecerse para afrontarlos con serenidad. Pensemos en Marco Aurelio, emperador de Roma y al mismo tiempo filósofo, quien en medio de guerras, conspiraciones políticas y enfermedades, escribía en sus meditaciones frases destinadas a recordarse a sí mismo que todo era transitorio, que nada estaba bajo su control salvo su propia actitud.
Cuando un ejército bárbaro amenazaba las fronteras del imperio o cuando la peste devastaba a su pueblo, él no se rendía al pánico, sino que se refugiaba en su convicción interior de que lo que dependía de él era cómo respondía a cada situación, y no lo que ocurría en sí. Su fuerza no era la de la espada ni la del oro, sino la de la mente entrenada para aceptar el dolor como parte del orden natural. Ese principio es clave para entender el corazón del estoicismo. No podemos elegir lo que la vida nos arroja, pero sí podemos elegir cómo responder. La gente suele desesperarse porque quiere controlar lo incontrolable, que no le falte dinero, que no le abandonen, que no enfermen sus seres queridos, que el mundo se ajuste a sus deseos. Pero los estoicos nos dicen que todo eso es inútil, porque nada de eso está realmente bajo nuestro mando. Lo que sí está en nuestras manos es la forma en que interpretamos esas pérdidas, la manera en que reaccionamos a esos golpes, y ahí radica la verdadera libertad, en decidir que nada externo puede destruirnos si no le damos poder sobre nuestra mente. Séneca, otro de los grandes maestros del estoicismo, lo explicaba con metáforas claras. El hombre sabio es como un arquero que dispara sus flechas. Su deber es tensar el arco con precisión, apuntar con firmeza y soltar la cuerda con serenidad. El destino de la flecha, sin embargo, no depende de él, porque el viento puede cambiar, el blanco puede moverse o surgir un obstáculo imprevisto. El arquero no controla eso, pero controla su preparación y su actitud al disparar. Esa es la esencia de la vida, hacer lo que está en nuestras manos con excelencia, pero sin obsesionarnos con el resultado. De esta manera, el fracaso no es fracaso, sino experiencia. La pérdida no es tragedia, sino oportunidad para aprender a soltar. Y las dificultades no son enemigos, sino entrenadores del alma. Cuando pensamos en superar obstáculos, solemos imaginar que se trata de luchar contra ellos con rabia o de destruirlos con fuerza. Pero el estoicismo enseña que muchas veces lo sabio es fluir con ellos, aceptarlos, adaptarse y encontrar dentro de esa adversidad el crecimiento personal. La metáfora del perro atado a un carro ilustra esto de manera sencilla. El perro puede resistirse, ladrar y pelear, pero el carro seguirá avanzando y lo arrastrará de todos modos. O bien, el perro puede aceptar la dirección del carro y caminar junto a él con dignidad. El carro es la vida, que nunca se detiene ni pregunta si nos conviene. Nuestra elección es simple, arrastrados con sufrimiento, o caminar voluntariamente en armonía con el movimiento del universo. Aquí está la parte más poderosa del estoicismo para enfrentar momentos difíciles. Entender que incluso la adversidad más dura puede convertirse en maestra. Si nos abandona alguien, es una oportunidad de aprender a ser completos en soledad. Si perdemos bienes materiales, descubrimos que tampoco necesitábamos en realidad para vivir. Si llega la enfermedad, aprendemos el valor de cada instante de salud. El dolor no es agradable, pero nos despierta, nos recuerda que estamos vivos, y nos invita a fortalecer lo único que nunca nadie podrá quitarnos, la voluntad de mantenernos en pie. Ahora bien, sé que en este punto, mientras escuchas estas ideas, puede que pienses, todo esto suena bien en teoría, pero en la práctica, cuando estoy sufriendo, es difícil mantener esa calma. Y claro que es difícil, nadie dice que sea fácil. El estoicismo no es un truco rápido ni una promesa vacía de felicidad inmediata, sino un entrenamiento continuo. Es como fortalecer un músculo, no basta con hacerlo una vez, requiere práctica diaria. Marco Aurelio escribía sus pensamientos cada noche, no porque no los supiera, sino porque necesitaba recordarlos constantemente. Cada día la vida lo ponía a prueba, y cada día debía volver a su centro. Y eso mismo podemos hacer nosotros, cada vez que algo nos golpea, repetirnos que lo único que podemos controlar es nuestra respuesta, y que ninguna tormenta exterior puede arruinar la calma de un espíritu disciplinado. A veces, basta con un simple ejercicio mental, detenernos un instante, respirar hondo y preguntarnos, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, aceptarlo con serenidad. Si la respuesta es sí, actuar con firmeza y rectitud.
Esta sencilla división entre lo que controlamos y lo que no controlamos es una brújula que nos permite atravesar cualquier crisis sin perdernos en la confusión. Y recuerda, si este mensaje te inspira, no olvides darle like y suscribirte, porque juntos podemos seguir explorando cómo la sabiduría antigua ilumina nuestros problemas modernos. El apoyo de cada uno de ustedes hace posible seguir compartiendo estas enseñanzas, y además, cada suscripción es como una chispa más en este fuego de conocimiento que construimos entre todos. Volviendo al tema, los estoicos también comprendían algo esencial, que los obstáculos no solo eran inevitables, sino que podían ser transformados en fuerza. Epicteto, que nació esclavo y sufrió castigos brutales, jamás permitió que ese sufrimiento lo definiera como víctima. Al contrario, afirmaba que nadie podía esclavizar su mente, podían encadenar su cuerpo, pero no su libertad interior. Y esa enseñanza es más actual que nunca. Vivimos en un mundo lleno de problemas, injusticias, crisis económicas, pérdidas y tensiones. Pero, como Epicteto, podemos decidir que nada de eso quiebre lo más profundo de nosotros. Lo exterior es incontrolable, pero lo interior siempre será nuestro reino. Es cierto que no todos tenemos la calma de un filósofo al enfrentar el dolor, pero no se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a gobernarlas. Los estoicos nunca negaron el miedo, la tristeza o la ira. Lo que enseñaban era a no dejarse arrastrar por ellas. Decían que las emociones son como caballos salvajes. Podemos dejarnos arrastrar y ser destruidos, o podemos sujetar las riendas y guiarlos hacia donde queremos ir. No se trata de ser fríos o insensibles, sino de ser dueños de nuestras reacciones. El estoicismo, por tanto, no es una filosofía que nos aparte de la vida, sino que nos sumerge en ella con más fuerza, con más coraje, con más serenidad. Cuando llega el sufrimiento, no decimos, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué oportunidad hay oculta aquí? Esa actitud cambia completamente la forma de vivir, porque convierte lo inevitable en camino de transformación. Y una vez más, antes de seguir profundizando, te invito a que te suscribas y le des like, porque al hacerlo no solo apoyas este contenido, sino que te unes a una comunidad de personas que, como tú, buscan herramientas para vivir mejor, más fuertes y más serenos frente a los retos que todos compartimos. La vida, en su transcurrir constante, nunca nos ofrece un camino completamente liso y despejado. Más bien, nos arroja piedras, montañas, ríos caudalosos y tormentas que parecen no tener fin. Los estoicos entendieron que la clave no estaba en esperar que el camino fuese fácil, sino en entrenarse a uno mismo para caminar sobre cualquier terreno. Esta es la gran enseñanza de su filosofía: no controlar lo externo, sino gobernar lo interno. Y al hablar de lo interno, hablamos de nuestra mente, de nuestra capacidad de reacción, de esa fuerza invisible que, cuando la cultivamos, se convierte en el fuego interior que nunca se apaga. Y aquí, mientras te lo cuento, quiero recordarte que si disfrutas de estas reflexiones y quieres seguir aprendiendo más, suscríbete y dale like, porque así podremos seguir compartiendo juntos estos viajes filosóficos que nos fortalecen. Uno de los conceptos más poderosos que los estoicos nos dejaron es la idea del control. Según Epicteto, uno de los grandes maestros de esta corriente, existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no, y el sufrimiento humano, decía, proviene de confundirlas. Cuando intentamos controlar lo que no está en nuestras manos, el clima, las decisiones de otros, el azar de la fortuna, sufrimos inútilmente. Pero cuando ponemos nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestras acciones, descubrimos una libertad absoluta que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Esa es la fuerza interior que nos convierte en invencibles frente a la adversidad. Imagínate a alguien que pierde todo en un incendio, pero que no pierde la calma, porque entiende que lo esencial sigue dentro de sí. Ese es el poder de la filosofía estoica, y eso mismo es lo que deberías llevar contigo cuando la vida te ponga a prueba. Y, por cierto, si este mensaje resuena contigo, recuerda darle like y suscribirte,
porque de esa forma no solo apoyas este trabajo, sino que también te unes a una comunidad que busca aprender y crecer juntos. Los estoicos no eran filósofos alejados de la vida real, no estaban encerrados en torres de marfil ni escribiendo teorías abstractas sin contacto con la realidad. Eran hombres de acción, soldados, políticos, esclavos liberados, emperadores. Marco Aurelio, por ejemplo, escribió sus meditaciones en plena campaña militar, enfrentando guerras, intrigas y una peste que asolaba el imperio romano, y, sin embargo, en medio de tanto caos, encontraba la calma suficiente para recordarse a sí mismo que todo lo externo es efímero y que solo el carácter y la virtud permanecen. Imagina lo que significa estar en el campo de batalla, rodeado de miedo, dolor y muerte, y aún así tener la fortaleza para escribir frases como, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esa claridad mental es la que los estoicos buscaban cultivar, y es la misma claridad que nosotros podemos buscar hoy cuando la ansiedad, el estrés o la incertidumbre nos golpean. De nuevo, si sientes que estas enseñanzas son útiles, suscríbete y dale like, porque cada gesto tuyo permite que más personas descubran estas joyas de sabiduría. Pero claro, hablar de fuerza interior no significa reprimir las emociones como si fuéramos máquinas frías e insensibles. Los estoicos nunca negaron que somos humanos y que sentimos tristeza, miedo o ira. Lo que nos enseñaron es a no ser esclavos de esas emociones. Sentir no es el problema, dejar que lo que sentimos nos domine, si lo es. Séneca lo explicó de una manera brillante: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Con esto quería decir que el miedo, la queja y la rabia nos roban la vida, mientras que el dominio de uno mismo nos la devuelve. Y aquí es donde cada uno de nosotros puede aplicar esta sabiduría en su día a día. Piensa, por ejemplo, en esos momentos en los que pierdes el control por un detalle mínimo, como un atasco, una palabra maldicha o un error ajeno. El estoico, en esa misma situación, respira, recuerda que esas cosas no dependen de él y elige no reaccionar con ira, sino con serenidad. Eso es entrenar la mente, eso es ser más libre que cualquier emperador. Y sí, mientras reflexionamos juntos, aprovecho para pedirte que te suscribas y le des like al video, porque así reforzamos este espacio de aprendizaje. Una de las metáforas favoritas de los estoicos era compararnos con un navegante. La vida es como un mar abierto, lleno de tempestades y corrientes imprevisibles. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Y aquí está el secreto: los obstáculos no son enemigos, son parte del viaje. El mar embravecido no es un castigo, es la oportunidad de mostrar tu habilidad como navegante. Del mismo modo, las dificultades de la vida son la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza interior. Marco Aurelio lo expresó con una frase que ha atravesado siglos: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada obstáculo no es algo que te aparta de tu destino, sino el propio material con el que construyes tu destino. Si la vida te da una pérdida, te da también la ocasión de desarrollar la resiliencia. Si la vida te da una traición, te da la ocasión de ejercitar la paciencia y la prudencia. Si la vida te quita algo, te da la ocasión de recordar que todo es pasajero y que lo importante sigue dentro de ti. Esta forma de ver los problemas convierte lo que parecía un desastre en una oportunidad de crecimiento. Y de nuevo, si este mensaje te inspira, no olvides darle like y suscribirte, porque juntos podemos seguir navegando en estas aguas de sabiduría. Séneca hablaba también de la importancia de la preparación. Decía que debemos ensayar en nuestra mente las dificultades antes de que lleguen, para que cuando se presenten no nos sorprendan. Es como si entrenaras a tu espíritu en tiempos de calma para que en tiempos de tormenta no tiemble. Esto no es pesimismo, es fortaleza anticipada. Por ejemplo, al pensar que la salud es frágil, valoras más cada día de bienestar y aceptas con más serenidad cuando la enfermedad llegue. Al recordar que la riqueza es inestable, disfrutas más de lo que tienes sin aferrarte tanto. Este ejercicio mental no te amarga, al contrario, te da libertad, porque ya no vives con miedo a perder, sino con gratitud por lo que hay.
Y si te parece valiosa esta reflexión, te invito una vez más a suscribirte y darle like, porque así fortalecemos esta cadena de aprendizajes que nos preparan para lo que venga. Los estoicos también hablaban de la comunidad. No concebían la vida como una batalla solitaria, sino como un tejido en el que cada uno de nosotros tiene un papel. Marco Aurelio decía que así como una abeja no puede sobrevivir sola, el hombre tampoco. Nuestra fuerza interior se multiplica cuando la compartimos, cuando apoyamos a los demás y cuando recibimos apoyo. Y esto también es clave para superar los obstáculos, no cerrarnos en la autosuficiencia orgullosa, sino abrirnos a la colaboración. De hecho, hasta Epicteto, que fue esclavo en su juventud, recordaba que lo único que nadie podía arrebatarle era la libertad de su mente, pero que esa libertad cobraba sentido en comunidad, compartiendo virtudes con otros. Esto hoy se traduce en que, aunque cultivemos la calma interior, también necesitamos amigos, familia, comunidad. Por eso, y aprovecho de nuevo, suscríbete y dale like, porque al hacerlo no solo sigues aprendiendo, sino que también formas parte de una comunidad que busca la sabiduría y la fortaleza. La filosofía estoica, entonces, no es una huida de la vida, sino una manera de abrazarla con todas sus pruebas, con todos sus obstáculos. Es el arte de convertir cada tropiezo en un peldaño, cada caída en un aprendizaje, cada pérdida en un recordatorio de lo que realmente importa. Es vivir con la certeza de que no podemos controlar el viento, pero sí nuestras velas, y que, al final, lo que define nuestra vida no son las circunstancias, sino la manera en que respondemos a ellas. Esa es la fuerza interior que los estoicos nos legaron y que nosotros podemos aplicar en cada día de nuestra existencia. Y mientras cierras los ojos un instante y piensas en tus propios retos, recuerda, suscríbete, dale like y acompáñanos en este camino de sabiduría compartida. La vida, como bien sabían los estoicos, no es un camino lineal ni está pavimentado con certezas. Es más bien un sendero lleno de curvas, de imprevistos, de pruebas que parecen diseñadas para desafiar cada una de nuestras fuerzas. Lo interesante, y lo que ellos descubrieron con gran claridad, es que el dolor, la pérdida, el fracaso o la injusticia no son en sí mismos obstáculos insalvables. El verdadero muro se levanta dentro de nosotros cuando decidimos interpretar esos eventos como catástrofes definitivas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba en sus meditaciones que el daño no viene de lo que ocurre, sino de tu opinión acerca de ello. Y es aquí donde radica una de las claves más poderosas del estoicismo, comprender que nuestra mente, nuestra fuerza interior, es capaz de transformar el peso más insoportable en algo llevadero. Y sí, este es el tipo de reflexión que merece ser compartida. Así que ya que estás escuchando, recuerda darle like a este video y suscribirte, porque en estos tiempos necesitamos rescatar esa sabiduría que ilumina la oscuridad. Imaginemos, por un momento, a Séneca escribiendo sus cartas a Lucilio. En ellas, le recordaba que la adversidad no es un enemigo, sino un maestro. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede convertirse en el recuerdo de aquello que nos hizo crecer. ¿No es acaso lo mismo que experimentamos cuando superamos una ruptura, una pérdida de trabajo o una enfermedad? En el momento, sentimos que el mundo se derrumba, pero con el tiempo descubrimos que en medio de la tormenta nació una nueva versión de nosotros, más firme y más serena. Los estoicos veían esas experiencias como el fuego que templa al hierro, y lo cierto es que, si uno lo piensa con calma, la vida sería insoportablemente vacía si no existieran los retos que nos obligan a despertar la grandeza que llevamos dentro. Por eso, otra vez, te invito a que te suscribas al canal y apoyes este mensaje con un like, porque al hacerlo no solo difundes contenido, también ayudas a que más personas recuerden que en sus manos está la llave para enfrentar cualquier obstáculo. El mensaje final que podemos rescatar de todo esto es que no debemos esperar que la vida sea benévola. La vida será dura, como lo fue para los esclavos que luego se convirtieron en filósofos, como Epicteto, quien desde la limitación física y la humillación encontró la libertad más profunda, la libertad de no dejarse quebrar. Esa misma fuerza está en ti,
aunque quizá aún no la reconozcas. Cada dificultad que te golpea no es un castigo, sino una oportunidad. Y si adoptas esa mirada, notarás que el miedo se reduce y la esperanza crece. Los estoicos no prometían eliminar el sufrimiento, pero sí enseñaban a vivir con él sin perder la paz, a caminar entre ruinas con el corazón erguido. Y aquí es donde te vuelvo a recordar, suscríbete y dale like, porque necesitamos entre todos mantener viva esta forma de ver la existencia. Ahora bien, piensa en lo cotidiano, en el tráfico, una discusión con alguien que quieres, la frustración por un proyecto que no sale como esperabas. La reacción automática suele ser la ira, la tristeza o la desesperación. Pero, ¿y si ensayamos la perspectiva estoica? ¿Y si en lugar de maldecir lo inevitable, lo usamos como ejercicio para fortalecer nuestra paciencia? Este pequeño cambio de mirada, tan sencillo y tan difícil a la vez, es lo que transforma una vida corriente en una vida guiada por la sabiduría. Es como si de pronto lo que antes era tormenta ahora se volviera un entrenamiento. Y ahí está la grandeza, no en evitar los problemas, sino en aceptarlos con calma, sabiendo que al final cada piedra en el camino pule nuestro carácter. Así que, una última vez, antes de cerrar este viaje narrativo, te pido que te suscribas y dejes tu like. No lo hago solo por el canal, sino porque cada clic es un recordatorio de que queremos más espacios donde se hable de resiliencia, de fuerza y de filosofía, en lugar de ruido vacío. Y así, como los estoicos, cerramos este recorrido con una certeza: a la vida no está hecha para quejarse de ella, sino para ser vivida con dignidad, con serenidad y con el coraje de quien sabe que dentro de sí existe una fortaleza que nada ni nadie puede arrebatar.